¿Cuál fue el momento más aterrador que viviste en vacaciones? Ocurrió durante un viaje de 3 semanas que hice de vacaciones por Tailandia en compañía de mis instructores de Muay Thai. El destino nos ubicó en la región de Krabi, precisamente en diciembre del año 2004. Una mañana decidimos tomar un transbordador temprano para hacer un viaje de unas 2 horas hacia una pequeña isla deshabitada llamada Bamboo Island. El plan era pasar el día haciendo snorkel y descansando en la arena. Llevábamos un rato en el mar cuando un mal presentimiento nos obligó a salirnos. Comenzamos a experimentar una sensación física sumamente extraña en el agua, como si algo invisible nos estuviera dando ligeros piquetes en la piel. Ya a salvo en la arena, un sonido imponente desvió nuestra atención hacia el horizonte. Nos quedamos mudos pensando, vaya, esa es una ola realmente extraña y ruidosa viniendo hacia acá. Nuestra siguiente deducción lógica fue aún más desconcertante, esa enorme ola simplemente no se detiene y sigue avanzando. ¿Tendrá algo que ver con el hecho de que toda el agua de la orilla se retiró hace unos minutos? La marea se había alejado de forma tan drástica que la línea de la costa se volvió unos 300 metros más ancha de la nada. Fue un espectáculo tétrico. Guiados por un puro impulso de supervivencia, corrimos hacia el punto geográfico más elevado de toda la pequeña isla. Nos trepamos a lo alto de un montículo de rocas y nos quedamos allí atrapados durante unas 12 tensas horas. Desde esa altura vimos con impotencia total cómo ingresaban y se retiraban las siguientes 2 olas gigantescas del tsunami, mientras que la angustia y desespero nos carcomían la mente, preguntándonos si ese refugio improvisado sería lo bastante alto como para no ser devorados por la furia del océano. Eran los tiempos previos a la llegada de los teléfonos inteligentes, por lo que la desconexión era total. No teníamos la más mínima idea de qué carajos estaba ocurriendo en el resto del mundo. Después de ser rescatados por la Guardia Costera de Tailandia, logramos regresar a tierra firme unas 15 horas más tarde. Enterarnos por las noticias de que el desastre natural se había cobrado la vida de cientos de miles de personas nos dejó en un estado de shock absoluto. Sin duda alguna, no solo fue el momento más aterrador de mis vacaciones, sino el día más espantoso de toda mi existencia. Nota cultural. El 26 de diciembre de 2004, un terremoto submarino en el Océano Índico provocó uno de los tsunamis más devastadores de la historia humana, afectando gravemente las costas de Tailandia. El retiro drástico de la línea de la marea es el signo de alerta física definitivo de la llegada inminente de un tsunami, en la época previa a la conectividad móvil global. El aislamiento logístico en islas menores dejó a cientos de turistas sin vías de evacuación ni alertas tempranas de los servicios de emergencia. Hace varios años, mientras regresábamos a casa en auto luego de pasar unas vacaciones inolvidables, nos topamos de frente con el mismísimo infierno en la carretera. Ingresamos a una zona donde se desató una tormenta de polvo tan brutal que la visibilidad se redujo a cero absoluto. No podías ver ni el capó de tu propio vehículo. A mitad de esa ceguera, una fuerte corazonada me invadió. Sentí el impulso inexplicable y urgente de moverme hacia el carril izquierdo y reducir la velocidad drásticamente. Esa pura intuición me salvó la vida. Segundos después, alcancé a distinguir de reojo que en el carril derecho y en la berma de la autopista había decenas de vehículos completamente destrozados. Era un choque múltiple masivo. Clavé los frenos en seco justo detrás de una minivan que había recibido un impacto brutal por la parte trasera. Al mirar con atención a través de mi parabrisas, vi algo que me heló la sangre. Un niño muy pequeño estaba de pie, asomando la cabeza a través del cristal trasero que estalló en 1000 pedazos por la colisión. Sin pensarlo 2 veces, en un acto puramente impulsivo, abrí la puerta de mi camioneta, me bajé y corrí desesperado hacia el asiento del conductor de la minivan. La madre del pequeño estaba al volante, completamente ida, inmóvil y atrapada en un estado de shock severo. El motor del auto seguía encendido. Le di un fuerte sacudón para hacerla reaccionar y grité logrando sacarla de ese trance. Me aseguré rápidamente de que el niño no tuviera heridas de gravedad y le ordené con voz firme que caminara deprisa hacia la zona del separador central de la autopista, lejos del peligro.
En cuanto ella se movió, yo corrí de vuelta a mi camioneta y aceleré también hacia el pastizal del separador para ponerme a salvo. No pasaron ni 3 segundos cuando un camión gigantesco pasó volando a toda velocidad y con un estruendo metálico espantoso, arrasando exactamente el punto donde la minivan y yo habíamos estado estacionados. El tráiler se perdió en la nube de polvo y se estrelló contra otros autos más adelante. Sé perfectamente que fue una completa estupidez bajarme de mi vehículo en medio de un choque múltiple y sin visibilidad, pero de no ser por ese impulso, esa madre y su hijo habrían sido aplastados. Estuve sufriendo de pesadillas espantosas durante varios meses después de esas vacaciones, reviviendo el estruendo de los choques en la oscuridad del polvo. Nota cultural. Las tormentas de polvo o haboob son fenómenos climáticos extremos comunes en zonas áridas y desérticas de las autopistas de los Estados Unidos. La acumulación de partículas reduce de forma inmediata la visibilidad a rangos menores de 1 metro, provocando colisiones masivas en cadena conocidas técnicamente como pile-ups, donde las autoridades de tránsito exigen nunca descender de los vehículos debido al riesgo inminente de atropellamiento. En el verano de 1995 me encontraba de viaje por Europa. Reservé la última semana de mis vacaciones para recorrer varios lugares completamente sola, siendo apenas una estudiante universitaria de 21 años. Como no tenía mucho presupuesto y quería cuidar cada centavo, aprovechaba cualquier promoción gratuita que se cruzara en mi camino. Gracias a mi pase internacional de trenes Eurail, conseguí un boleto sin costo para tomar un crucero turístico por el lago de Ginebra. El recorrido terminó siendo muchísimo más largo de lo que había calculado y el día estaba extremadamente caluroso. Debido a las altas temperaturas, me la pasé alternando mi posición, salía un rato a tomar el aire a la cubierta soleada y luego regresaba al interior del barco para buscar un poco de sombra. Después de cambiar de lugar en varias ocasiones, una extraña corazonada me puso en alerta. Noté que una pareja estaba calcando cada uno de mis movimientos. Lo verdaderamente misterioso era que no estaban sentados juntos, actuaban como si fueran dos completos desconocidos, pero se movían al mismo tiempo que yo. Al principio pensé que eran simples paranoias mías y que me estaba sugestionando sin sentido. Para quitarme la duda, comencé a cambiar de asiento con una frecuencia exagerada. La respuesta de aquellos sujetos hizo que se me encogiera el corazón. La pareja copió cada uno de mis traslados sin perder la distancia. Asumiendo que querían aprovecharse de una muchacha joven que viajaba sin compañía, tomé la firme decisión de quedarme en mi sitio y dejarlos desembarcar primero para perderlos de vista. Sin embargo, mi plan fracasó por completo. Al llegar al muelle de destino, nos percatamos de que éramos las únicas 3 personas que quedaban a bordo de la embarcación. En ese momento el miedo me dominó por completo. Era un día domingo y lo único que mi familia sabía era que debían pasar por mí al aeropuerto hasta el próximo viernes. Si algo malo me ocurría en ese instante, no existía ninguna forma humana de rastrear mis pasos en el extranjero, lo que generaría un retraso de casi una semana antes de que alguien notara mi desaparición. Afortunadamente, al mirar hacia la salida del muelle, alcancé a distinguir que había un oficial de policía parado justo al final de la rampa de desembarque. Salí del barco a toda prisa y me paré exactamente al lado del uniformado, buscando su protección. Aquella misteriosa pareja se quedó merodeando el sector durante algunos minutos, vigilándome desde la distancia. Finalmente, debieron comprender que yo no me iba a mover de ese punto bajo ninguna circunstancia y decidieron marcharse por donde vinieron. Todavía me quedaban unas 6 horas de espera antes de que saliera mi tren de regreso y originalmente planeaba caminar por el pueblo para hacer algo de turismo. Sin embargo, preferí irme a la segura, cancelé mis planes y me encerré en la estación de trenes principal, donde había una gran cantidad de personas alrededor. Hasta el día de hoy no tengo la menor idea de qué intenciones tenían esos 2 sujetos conmigo, pero no me cabe ninguna duda de que estaban planeando algo muy turbio. Nota cultural. El pase de trenes Eurail es un sistema de transporte altamente popular entre estudiantes internacionales que recorren Europa con presupuestos limitados.
Durante la década de los 90, la ausencia de telefonía móvil y de registros de geolocalización satelital en tiempo real provocaba que los viajeros solitarios quedaran en un estado de alta vulnerabilidad logística, dependiendo exclusivamente de las autoridades locales en caso de emergencia. Tenía apenas 13 años cuando me fui de vacaciones al extranjero junto con mi madre. Una de esas mañanas, nos despertamos a eso de las 5 de la madrugada por culpa del desajuste de horario del viaje. El amanecer lucía espectacular, el clima estaba delicioso y el paisaje era tan hermoso que no lo pensamos dos veces y decidimos bajar a nadar un rato. En nuestra ciudad natal estamos muy acostumbrados a un mar sumamente calmado, una auténtica piscina. Por esa razón, nos pareció que no era para nada peligroso meternos al agua a esa hora, a pesar de que no había ningún salvavidas vigilando la playa. Ese exceso de confianza nos costó muy caro. Sin tener la menor idea de cómo funcionaba el océano en ese país, terminamos atrapadas en medio de una violenta corriente de resaca que comenzó a arrastrarnos hacia mar adentro. Mi madre no sabía nadar muy bien y su condición física era bastante débil. Al verse superada por el oleaje y sentir que se quedaba sin fuerzas, me soltó una frase que me extrañó. Me ordenó que nadara con todas mis fuerzas hacia la orilla y que buscara ayuda. Eché un vistazo rápido hacia la playa y la arena estaba completamente desierta. En ese instante comprendí la verdad, no había nadie a quien pedir auxilio. Mi madre solo quería que la dejara atrás para que yo pudiera salvar mi propia vida. Con un impulso de adrenalina pura y una fuerte determinación, me obligué a actuar. Me negué rotundamente a abandonarla. La sujeté con firmeza de la mano y comencé a patalear con una energía que no sabía que tenía, desafiando la fuerza del agua. Por pura fortuna de Dios, todavía no nos habíamos alejado demasiado de la costa. Ese arranque de energía y mis brazadas desesperadas funcionaron, logrando arrastrarnos poco a poco hacia una zona menos profunda donde nuestros pies finalmente tocaron tierra firme. Regresamos a la habitación del hotel completamente exhaustas y con una pesadez indescriptible en el cuerpo. Nos desplomamos en las camas y nos quedamos profundamente dormidas. Despertamos unas 10 horas más tarde. Al asomarnos por la ventana del cuarto que miraba hacia el océano, notamos que las autoridades habían colocado enormes banderas rojas por toda la costa y absolutamente nadie se estaba metiendo a nadar. El peligro real siempre estuvo ahí. Nota cultural. Las corrientes de resaca, conocidas en inglés como rip currents, son potentes canales de agua en movimiento que fluyen desde la orilla hacia mar adentro. En la señalización marítima global, la bandera roja es un código de advertencia universal que indica peligro extremo y la prohibición total de ingresar al agua debido a condiciones de oleaje adverso o corrientes subterráneas capaces de ahogar incluso a nadadores experimentados. Tengo una historia bastante extraña que se remonta a la década de los 80, cuando yo era apenas un niño. Cada verano, mis padres nos llevaban de vacaciones a la costa de Wildwood, en Nueva Jersey. Siempre la pasábamos increíble y esos recuerdos se quedaron grabados en mi mente para siempre. En uno de esos viajes, nos hospedamos en el hotel frente al mar que elegíamos todos los años, un lugar bastante confiable y de buena reputación. Nuestra suite era amplia, tenía una sala de estar, cocina, baño y un pasillo pequeño que conducía directamente hacia el dormitorio principal. Yo debía tener unos 7 años en ese entonces y me acuerdo de cada detalle porque la situación nos pegó un susto tremendo. Durante nuestra primera mañana en el lugar, nos despertamos y encontramos la puerta principal de la suite ligeramente abierta. Aquello nos pareció una locura porque mis padres tenían la costumbre estricta de cerrarla con llave, echar el cerrojo de seguridad y poner la cadena gruesa antes de irnos a dormir. Al ver el panorama, mi mamá pensó que de pronto alguno de nosotros se había levantado a mitad de la noche por un episodio de sonambulismo. Para la noche siguiente, mi papá tomó precauciones. Se acostó en una cama conmigo y mi madre se durmió en la otra cama junto a mi hermana. Ambos adultos se acomodaron en los lados exteriores de los colchones para asegurarse de sentir el más mínimo movimiento si alguno de los niños intentaba levantarse en la oscuridad. A pesar de toda esa estrategia, la puerta amaneció abierta de par en par a la mañana siguiente. Mi padre, bastante molesto, bajó de inmediato a la recepción para hablar directamente con el gerente general del hotel.
El encargado se disculpó profundamente por la situación, pero nos advirtió que el complejo estaba lleno por las vacaciones y no tenían otras habitaciones disponibles. Para compensar el mal rato, le hizo un generoso descuento a mi papá en la factura final de la semana y mandó a un técnico a revisar las cerraduras del cuarto. El empleado reportó que todo el mecanismo funcionaba en perfecto estado. Esa misma noche, mis padres decidieron no arriesgarse y apilaron todas nuestras maletas pesadas contra la puerta, trancándola por completo. Al despertar, la escena era desconcertante. La puerta estaba abierta de par en par, el equipaje había sido arrojado con violencia hacia el centro de la sala y un bolso pequeño estaba colocado meticulosamente sobre la mesa del comedor. Para la siguiente jornada, la paranoia ya flotaba en el ambiente. Mis papás arrastraron la pesada mesa de madera de la cocina y la empotraron contra la entrada. A la mañana siguiente, la mesa estaba otra vez en su posición original en la cocina, a pesar de lo mucho que pesaba. La puerta, una vez más, miraba hacia el pasillo exterior. En ese momento mis padres intentaron reírse del asunto para no asustarnos, pero años más tarde nos confesaron que no tenían la más mínima idea de qué carajos estaba pasando en esa suite. Nunca nos faltó un solo dólar, las billeteras estaban intactas y nadie registraba nuestras pertenencias mientras estábamos en la piscina o disfrutando de la playa. ¿Acaso era mi papá caminando dormido? Él jamás en su vida había experimentado algo así. ¿Alguien lograba colarse a la habitación de alguna manera misteriosa? ¿Se trataba de un fenómeno paranormal? A decir verdad, yo no creo en fantasmas ni en cosas por el estilo, pero lo que sea que haya ocurrido en ese hotel de vacaciones es un misterio que nuestra familia nunca pudo explicar. Fui de vacaciones al Parque Nacional Big Bend en compañía de mi esposo, nuestra hija y su mejor amiga. Para nada soy una extraña en los terrenos áridos. Sé perfectamente que si te vas a meter ahí, tienes que cargar una tonelada de agua contigo a donde sea que vayas y estar de regreso antes del mediodía. Esa mañana el cielo amaneció bastante nublado y el clima se sentía fresco. Aprovechando las condiciones, decidimos hacer una caminata por la ruta baja de Burro Mesa Pourov. Fue un trayecto bastante sencillo, muy agradable y divertido para la familia. Regresamos al auto sin problemas y pensamos, vaya, ¿por qué no hacemos también la ruta alta? ¿Qué podía salir mal? El día seguía fresco y las nubes continuaban cubriendo el sol. Nos pareció una excelente idea. Caminamos todo el trayecto hacia abajo. El sendero atravesaba la llanura seca de un enorme río desbordado y, justo a la mitad del camino, las nubes se desvanecieron por completo. El calor del desierto cayó sobre nosotros con una fuerza brutal. Nos quedamos contemplando la vista del mirador solo por un par de minutos cuando caímos en la cuenta de nuestra verdadera situación. Estábamos atrapados a mitad del desierto, casi no nos quedaba agua, el aire se sentía seco como un horno y el único camino de regreso consistía en subir una pendiente empinada durante varios kilómetros bajo el sol. Moverse ya no era una opción, era pura supervivencia. De alguna manera logramos iniciar el retorno hacia el vehículo. Ninguno de nosotros se atrevía a decir en voz alta lo que todos veníamos pensando con total certeza, que íbamos a perder la vida en ese maldito lugar. Los espectadores que conocen perfectamente el peligro del calor extremo en las zonas áridas probablemente sientan una enorme tensión al escuchar esto. Todos empezamos a ver estrellas por el esfuerzo, caminábamos tambaleándonos por el mareo y cada maldito paso que dábamos se convirtió en una auténtica tortura física. Para empeorar nuestra pesadilla, la mejor amiga de mi hija se esguinzó el tobillo a mitad del sendero. No teníamos ni un solo centímetro de sombra para refugiarnos a descansar. Y la última gota de agua se había terminado. Cuando finalmente logramos arrastrar los pies hasta el auto, todos estábamos al borde del colapso por culpa de la deshidratación y un golpe de calor inminente. Manejamos de regreso a la zona de servicios del parque y cada uno de nosotros se tomó más de 5 litros de agua de forma desesperada. Lo más impresionante de todo es que ninguno sintió la menor necesidad de ir al baño. Nuestro cuerpo era una esponja seca. Mi estúpida e impulsiva decisión de recorrer un segundo sendero esa mañana por poco nos cuesta la vida a todos. Horas más tarde, una vez que logramos recuperarnos del shock, localizamos al guardabosques del complejo. El hombre nos confesó con el rostro serio que una persona había fallecido en esa misma ruta la semana anterior, exactamente bajo las mismas circunstancias. Sin duda, sigue siendo una de las experiencias más aterradoras de toda mi vida. Nota cultural. El Parque Nacional Big Bend, ubicado en la frontera sur de Texas, abarca una extensa parte del desierto de Chihuahua.
Un entorno propenso a baches térmicos donde las temperaturas pueden superar los 40 grados centígrados en cuestión de minutos y la nubosidad desaparece. Los servicios de emergencia médica advierten que en cuadros severos de insolación y deshidratación extrema, el cuerpo humano absorbe el líquido de forma celular inmediata para proteger los órganos vitales, anulando temporalmente la función renal de excreción. Me pasé muchísimo de copas durante un viaje de vacaciones en Nueva Orleans. Para colmo de males, mi teléfono celular se apagó por completo y me quedé sin ninguna posibilidad de pedir un Uber para regresar a salvo. En medio de mi borrachera, tomé la pésima decisión de caminar de vuelta hacia mi hotel. Desde el punto exacto donde me encontraba parado alcanzaba a distinguir el letrero del edificio a la distancia, así que simplemente comencé a avanzar por las calles oscuras. Mientras caminaba tambaleándome, un auto se detuvo junto a mí. A bordo iban dos mujeres. Al verme en ese estado tan lamentable, me preguntaron de forma muy amable si necesitaba que me llevaran. Como el alcohol me tenía el cerebro completamente nublado, les dije que sí. Les indiqué el nombre de la calle a donde me dirigía y me subí directo al asiento trasero. Una auténtica estupidez de borracho que todavía me cuesta creer que cometí. El vehículo arrancó y no pasaron ni 5 minutos cuando la desconfianza me dio una bofetada. Me percaté perfectamente de que no estábamos avanzando en dirección a mi hotel, sino que nos estábamos adentrando en un sector bastante feo y apartado. Las dos mujeres comenzaron a comportarse de una manera sumamente extraña. Hablaban en voz baja entre ellas, hacían llamadas telefónicas misteriosas y de repente se detuvieron en una estación de servicio con la excusa de que necesitaban cargar un poco de gasolina. Toda esa situación me bajó la borrachera en un maldito segundo. Los nervios me pusieron en alerta máxima mientras intentaba procesar lo que estaba ocurriendo en ese auto. Ya estacionados junto a las bombas, ellas comenzaron a poner pretextos raros. Decían que en esa estación supuestamente no les querían aceptar el dinero en efectivo y se quedaron ahí paradas, haciendo tiempo de forma muy sospechosa. Con mucha cautela, logré sacar un billete de $20 que traía suelto en el bolsillo de mi pantalón, lo estiré con cuidado y lo dejé caer sobre la consola central del vehículo. Aprovechando que estaban distraídas con el dinero, abrí la puerta trasera por impulso, salí disparado del auto y, con la adrenalina a mí, me metí a la tienda de la gasolinera. Me quedé escondido entre los pasillos de los exhibidores durante unos 15 minutos, vigilando a través de los cristales del local. Una vez que el vehículo de esas mujeres arrancó y se perdió entre las calles, salí de la tienda y arranqué a correr con todas mis fuerzas en dirección a mi hotel, logrando llegar a mi habitación completamente a salvo. Hasta el día de hoy solo le he contado esta aterradora experiencia a una sola persona en mi vida. Todavía me da un escalofrío horrible en el cuello cada vez que me pongo a pensar en los planes tan oscuros que esas tipas tenían preparado para mí esa noche. Nota cultural. La ciudad de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, es un destino turístico internacional sumamente famoso por su vida nocturna en sectores como el barrio francés. Sin embargo, las autoridades locales advierten constantemente a los viajeros sobre redes delictivas dedicadas a la captación de turistas vulnerables o bajo los efectos del alcohol en las periferias de las zonas de entretenimiento, utilizando vehículos particulares para asaltos o extorsiones. Esto nos ocurrió hace relativamente poco tiempo durante un viaje familiar a la playa. Me encontraba haciendo snorkel en mar abierto junto con mi esposa y mi hijo de 17 años. Mi esposa prefirió nadar libremente sin detenerse, por lo que tomó la delantera y se adelantó bastante. Mi hijo y yo decidimos tomarnos las cosas con total calma, pataleando suavemente mientras nos dirigíamos hacia la zona principal de arrecifes. Ella se encontraba ya a unos 50 metros de distancia, mientras que el grupo más cercano de turistas estaba a unos 30 metros de nuestra posición. De la nada, mientras avanzaba tranquilamente, sentí un peso encima y algo comenzó a empujarme con fuerza hacia el fondo del agua. Logré reponerme del hundimiento inicial y me percaté de que mi hijo me tenía fuertemente sujetado por los hombros. Él es un muchacho grande, con una complexión física mucho mayor que la mía. Por un descuido, le había entrado una gran cantidad de agua salada a través del tubo de su snorkel y el miedo lo dominó por completo, haciéndolo reaccionar con desesperación al aferrarse a lo primero que tuvo enfrente. En ese instante me encontré flotando a duras penas, intentando mantener a flote a otro hombre adulto mientras mi mente procesaba con desesperación cómo llegar a un lugar seguro donde pudiéramos tocar tierra firme o regresar a la orilla. Era una tarea físicamente imposible para mí.
Comencé a hundirme y salir a la superficie de forma intermitente porque mis brazos y piernas se desgastaban a una velocidad espantosa. Estaba lidiando con un agotamiento absoluto, manteniéndome a flote de forma literal para salvar la vida de mi propio hijo. Finalmente, logré captar la atención de los otros turistas que estaban haciendo snorkel a la distancia y les grité pidiendo auxilio con las pocas fuerzas que me quedaban. Por fortuna, un grupo de ellos reaccionó de inmediato y nadó hacia nosotros. Un hombre que llevaba una tabla de surf de remo logró asegurar a mi hijo, permitiéndome flotar de espaldas. Comencé a patalear como pude mientras otro sujeto me jalaba de los brazos para arrastrarme hacia una pequeña embarcación que estaba anclada cerca. Para cuando logré subir a bordo del bote, estuve a punto de perder el conocimiento debido al cansancio extremo. Les juro que en medio del caos llegué a pensar con total certeza que ambos estábamos perdidos y que no saldríamos vivos de ahí. Lo verdaderamente absurdo del asunto es que tanto mi hijo como yo somos nadadores muy experimentados. Si él no hubiera entrado en ese estado de shock, habría podido nadar hacia la orilla sin mayores complicaciones, ya que la costa no estaba tan alejada. O simplemente habría bastado con soplar con fuerza para expulsar el agua del tubo y continuar con el recorrido. El problema real fue que, al sentir cómo él me arrastraba hacia el fondo, el pánico también me dominó a mí, bloqueando mi capacidad para pensar con claridad y ordenarle lo que tenía que hacer. Fue, sin duda alguna, uno de los momentos más aterradores de toda mi vida. Nota cultural. En la psicología de salvamento marítimo, el fenómeno del pánico del ahogado describe una respuesta instintiva e incontrolable donde la víctima pierde la capacidad de razonar debido a la asfixia inminente. Durante este estado de shock, el individuo intentará trepar o apoyarse sobre cualquier objeto o persona cercana para mantener sus vías respiratorias fuera del agua, lo que a menudo duplica el peligro al poner en riesgo mortal a los propios socorristas o rescatistas. Ocurrió durante mi primer viaje de vacaciones a Europa, cuando yo era apenas un niño de 7 años. Mi padre y yo nos encontrábamos en una de las estaciones subterráneas de Bruselas, esperando pacientemente la llegada del próximo tren del metro. Cuando los vagones finalmente se detuvieron frente a nosotros y las puertas se abrieron, nos percatamos de que el transporte venía completamente repleto de gente, una auténtica lata de sardinas. Al ver el panorama tan agobiante, mi papá tomó la sabia decisión de dar un paso atrás y esperar el siguiente turno. Sin embargo, a mí se me ocurrió hacer la típica tontería de sabelotodo. Pensé que, gracias a mi baja estatura y mi cuerpo pequeño, podría colarme fácilmente entre las piernas de los pasajeros para ganar un lugar. Me metí de golpe por puro arrebato infantil. Tengo grabado en la memoria el microsegundo exacto en el que me di la vuelta para buscarlo. Una fría punzada me sacudió el estómago al percatarme de que mi papá se había quedado parado afuera, sobre la plataforma. Él estiró los brazos con desesperación e intentó jalarme hacia el exterior para sacarme de ahí, pero fue demasiado tarde. Las pesadas puertas metálicas del vagón se cerraron de golpe en su cara, separándonos por completo. El pánico absoluto se apoderó de mí en un segundo y rompí a llorar con una angustia desgarradora, totalmente desprotegido en un país extraño. A través del grueso cristal de la ventana, alcancé a distinguir que mi padre me lanzaba un alarido desesperado antes de perderlo de vista: bájate en la siguiente estación. Ese trayecto de apenas 3 o 5 minutos hasta la siguiente parada se convirtió en la espera más larga, agónica y tétrica de toda mi existencia. Sentía que el aire me faltaba. Afortunadamente, un buen samaritano había presenciado toda la escena desde el vagón. El hombre decidió bajarse del tren conmigo, me tomó de la mano con mucha suavidad para calmar mi crisis y me guió hacia una de las bancas de la estación. Nos quedamos ahí sentados, esperando juntos la llegada del próximo viaje. Lo más increíble es que ni siquiera hablábamos el mismo idioma, pero sus gestos me transmitieron la seguridad que necesitaba para no perder la cabeza. Mi padre finalmente apareció a bordo del siguiente tren. En cuanto las puertas se abrieron, corrió a abrazarme con el rostro desencajado por el susto. A pesar de que la situación se resolvió rápido, fue una experiencia sumamente horrible y traumática para un niño de mi edad. Le agradezco profundamente a Dios por haber cruzado a ese buen hombre en mi camino. En un abrir y cerrar de ojos, la historia pudo haber terminado en una auténtica tragedia. ¿Te gusta lo que escuchas? Suscríbete a Oráculo Reddit para más. Esto me ocurrió durante un viaje de vacaciones que hice a Egipto en compañía de mi abuela. Si la memoria no me falla, yo tenía aproximadamente entre 15 y 16 años en ese entonces.
La primera situación ocurrió una tarde en la que regresábamos caminando sin ninguna prisa hacia el hotel donde nos hospedábamos. Íbamos disfrutando del excelente clima y de nuestro día de descanso en la ciudad. De un segundo a otro, un hombre de origen egipcio comenzó a perseguirme de forma deliberada. El tipo literalmente arrancó a correr con todas sus fuerzas intentando atraparme, mientras me lanzaba unos alaridos espantosos diciendo, «Detente, detente. Tú eres mi esposa». El miedo me golpeó el estómago en un segundo. Entré en un estado de pánico total y corrí desesperada en dirección a la entrada del hotel. El sujeto no detuvo su persecución sino hasta el microsegundo en el que las puertas metálicas del ascensor se cerraron en su cara, dejándolo afuera en el vestíbulo. La segunda experiencia tuvo lugar durante ese mismo viaje de vacaciones. Mi abuela y yo salimos a recorrer las tiendas locales para comprar algunos recuerdos y obsequios para nuestros amigos y familiares. Encontramos un establecimiento pequeño y bastante agradable donde nos atendió un tierno anciano egipcio, quien nos ayudó de forma muy amable a seleccionar los mejores regalos para llevar a casa. Estuvimos conversando un poco y el hombre nos comentó de manera casual que también se dedicaba a practicar masajes terapéuticos. Nos soltó una oferta diciendo, «Dame $1 y te daré un masaje con aceites esenciales en los hombros, solo tardará 5 minutos». A esa edad, yo sufría de problemas severos de tensión en el cuello y la espalda, al tocar esa zona se sentía dura como una auténtica piedra. Mi abuela solía darme masaje seguido para aliviarme, así que no vio ningún inconveniente en pagarle esa pequeña cantidad para que me ayudara. El hombre no parecía para nada un sujeto extraño o peligroso, incluso me ofreció elegir el aroma del aceite y me desglosó detalladamente lo que iba a hacer. Accedí y el anciano comenzó con la sesión. Durante el primer minuto todo marchó a la perfección y de hecho el masaje se sentía bastante aliviador. Sin embargo, el ambiente cambió por completo cuando el tipo decidió que era una excelente idea deslizar sus manos de forma atrevida e intentar tocar mis pechos. Una oleada de adrenalina y furia me recorrió el cuerpo. Me di la vuelta sin pensarlo, le acomodé un fuerte golpe directo en el rostro y salí huyendo de la tienda a toda prisa junto con mi abuela. Ella se puso completamente como una fiera, subiendo el tono de voz y gritándole una enorme cantidad de insultos y maldiciones al comerciante mientras nos alejábamos de ese maldito callejón. Ambas experiencias me dejaron completamente aterrorizada por el resto del viaje. A fin de cuentas, yo solo era una adolescente indefensa tratando de disfrutar de sus vacaciones, pero esos sujetos arruinaron la experiencia por completo. Nota cultural. En diversas zonas turísticas de Medio Oriente y el norte de África, el acoso callejero y las dinámicas agresivas de venta en los bazares locales representan un desafío constante de seguridad para las mujeres que viajan sin compañía masculina. Las autoridades locales de turismo recomiendan a los viajeros utilizar canales de transporte autorizados por los hoteles y rechazar de forma tajante servicios médicos o de bienestar improvisados dentro de locales comerciales no regulados por el gobierno. Me encontraba viajando de mochilera y una madrugada me tocó caminar completamente sola, a eso de las 3 de la mañana, de regreso hacia el hostal donde me estaba hospedando en la ciudad de Montevideo, en Uruguay. Justo al tomar la última curva antes de llegar a mi destino, divisé a 3 sujetos parados en la oscuridad. No estaban juntos, se habían distribuido de forma estratégica. Había 2 de un lado de la acera y el tercero se ubicaba exactamente en la acera de enfrente. En cuanto los vi, una fuerte corazonada me puso en alerta máxima. Presentí el peligro de inmediato. Los tipos notaron mi presencia al primer segundo y, de forma coordinada, comenzaron a entonar juntos una canción sumamente tétrica y perturbadora a mitad de la noche. Al verme atrapada en esa horrible situación y sin otra alternativa para avanzar, no tuve más remedio que bajar de la acera y caminar directo por el medio de la calle. Quería evitar a toda costa acercarme a cualquiera de sus posiciones. Justo en el momento en el que iba pasando de largo frente a ellos, el sujeto que estaba solo cruzó la calle a toda prisa, posicionándose justo a mis espaldas mientras continuaba cantando esa melodía espantosa. En ese instante experimenté una sensación física y psicológica que jamás en la vida había sentido. Fue el verdadero instinto de una presa desprotegida que sabe perfectamente que está siendo cazada por un depredador. Un vacío me golpeó el estómago y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Apreté los dientes y seguí caminando a toda prisa, concentrada en llegar a salvo al hostal. Afortunadamente los tipos no me persiguieron ni intentaron asaltarme, su única y retorcida intención era intimidarme y matarme del susto a propósito. A pesar de salir ilesa, el impacto psicológico fue devastador.
Me la pasé llorando desconsoladamente en mi habitación durante el resto de la noche, cuestionándome seriamente si de verdad era una buena idea continuar con mi viaje de mochilera por el continente. Como dato adicional, antes de este incidente yo caminaba con total tranquilidad por las calles de otros barrios a altas horas de la noche sin sentir desconfianza, pero esa madrugada todo cambió para mí. Ocurrió durante mi primer año viviendo en el extranjero, específicamente en China, allá por el año 2002. En ese entonces yo era una muchacha de apenas 19 años. Me encontraba en la región del noreste del país en pleno invierno, en una zona extremadamente fría y no muy lejana de la frontera con Siberia. Para empeorar las cosas, en esa época yo no hablaba ni una sola palabra de mandarín. Durante un fin de semana, un grupo de chicos extranjeros y yo tomamos la impulsiva decisión de abordar un tren nocturno. El trayecto se suponía que duraría unas 3 horas y nuestro único plan era explorar una ciudad cercana. Los trenes de ese periodo eran una completa locura, parecían auténticos vagones de carga para ganado. La gente iba apretujada de pared a pared, el calor humano era sofocante y todo el mundo gritaba para poder comunicarse. No existía ningún tipo de pantalla ni letrero digital que te indicara cuando habías llegado a tu destino. En su lugar, un empleado del ferrocarril entraba al vagón de forma intermitente y gritaba el nombre de la siguiente parada por encima del ensordecedor bullicio. Como es de imaginarse, ninguno de nosotros alcanzó a escuchar cuando anunciaron nuestra parada. Solo caímos en la cuenta de que algo andaba muy mal cuando reparamos en que llevábamos más de 1 hora de retraso según el tiempo estimado del viaje. Nos abrimos paso entre la multitud y nos acercamos a un miembro del personal del tren. Intentamos explicarle nuestro problema utilizando señas exageradas con las manos y repitiendo una y otra vez el nombre del lugar a donde se suponía que íbamos. El hombre apuntó con el dedo hacia la dirección opuesta de las vías, indicándonos que efectivamente nos habíamos pasado de largo. Luego, nos hizo un gesto para que esperáramos en el pasillo. Al llegar a la siguiente estación, el empleado llamó a otro sujeto, un completo extraño para nosotros, y nos ordenó con la mano que lo siguiéramos. El hombre nos guió fuera del vagón y, de pronto, emergimos en medio de un patio de maniobras ferroviarias completamente desierto, silencioso y cubierto por una densa capa de nieve. El guía comenzó a caminar de arriba a abajo entre las gigantescas locomotoras. Nosotros presumimos que intentaba localizar algún tren que regresara por donde habíamos venido, así que avanzamos detrás de él arrastrando los pies en el hielo. De un segundo a otro, la pesada puerta de un edificio cercano se abrió de golpe con un estruendo metálico. 2 guardias vestidos con uniformes militares salieron corriendo a toda velocidad directamente hacia nosotros. Venían gritando de forma enfurecida. En cuanto nos alcanzaron, sujetaron de forma violenta a nuestro guía y le metieron un fuerte golpe directo en la boca. El pobre hombre se encogió del miedo en el suelo, pidiendo disculpas a una velocidad impresionante y hablando a 1000 por hora en su idioma. No teníamos la menor idea de qué carajos estaba ocurriendo, pero la situación tenía una pinta espantosa. Una punzada de pánico absoluto me golpeó el estómago al percatarme de un detalle aterrador. Nadie en el mundo sabía dónde estábamos en ese preciso instante, ni siquiera nosotros mismos sabíamos nuestra ubicación exacta. No existían los teléfonos celulares para pedir ayuda. Si llegábamos a desaparecer o si esos tipos nos hacían algo en medio de la nada, jamás nos encontrarían. Nuestros padres y la escuela nos buscarían en la ciudad turística, no en un patio de carga militarizado en los confines del país. Los guardias nos escoltaron con brusquedad hacia una sala de interrogatorios en toda regla. Del techo colgaba una bombilla pelada sujeta por un cable viejo, las paredes eran de cemento rústico, las ventanas tenían gruesos barrotes de hierro y en el centro había un escritorio de metal oxidado. Comenzaron a gritarnos con una furia desmedida, pero no entendíamos nada. Luego se ensañaron con nuestro guía. El hombre estaba visiblemente aterrado, temblando e intentando estructurar una explicación coherente. Aquella tortura psicológica se prolongó por más de 1 hora. Los oficiales nos apuntaban con el dedo y gritaban, luego golpeaban el escritorio con el puño y le volvían a gritar al guía. Nos ordenaron vaciar nuestras mochilas por completo y comenzaron a registrar de forma agresiva cada una de nuestras pertenencias. En ese punto el ambiente se volvió tan denso que asumí lo peor. Pensé que nos arrojarían a un gulag comunista y que nunca más volverían a saber de nosotros. Estaba convencida de que nos estaban confundiendo con espías internacionales. Al final, la realidad resultó ser una completa estupidez. Resulta que los guardias pensaban que nos estábamos colando de forma ilegal en el patio de trenes porque queríamos evadir el pago del boleto de regreso.
El costo de esa tarifa era de apenas 8 yuanes, lo que equivalía a un miserable dólar americano. Viví en China durante muchos años después de ese incidente y viajé en incontables trenes, por lo que hoy entiendo perfectamente el protocolo. Se suponía que debíamos entrar a la estación principal, comprar un pasaje nuevo y pasar por los filtros de seguridad legales. Nosotros solo éramos unos muchachos estúpidos siguiendo a un desconocido a mitad de la noche. Tampoco fue culpa de ese hombre, lo más probable es que el empleado del tren simplemente le hubiera pedido que nos subiera al primer vagón de vuelta. También entiendo por qué los guardias estaban tan alterados. Nos habíamos metido sin autorización en una zona restringida para civiles, aunque el golpe en la boca que le dieron al guía fue un completo exceso de violencia. Es increíble pensar que pasamos por todo ese terror por culpa de un maldito dólar. En cuanto comprendimos la situación, nadie pudo sacar sus billeteras más rápido que nosotros. En el segundo exacto en el que pagamos los 8 yuanes, el ambiente cambió por completo y los oficiales se relajaron. Ni siquiera intentaron extorsionarnos o pedirnos más dinero del debido. Al contrario, cambiaron su actitud, nos regalaron una enorme sonrisa y hasta nos ayudaron a subir al vagón correcto para regresar a salvo a nuestro destino. Nota cultural. A principios de la década de los 2000, las zonas de infraestructura ferroviaria en el noreste de China mantenían un estricto control de seguridad militar debido a la cercanía estratégica con las fronteras de Rusia y Corea del Norte. En la administración pública china, los patios de maniobras eran considerados áreas restringidas no civiles. La entrada no autorizada de ciudadanos extranjeros sin intérprete activaba de inmediato protocolos de contraespionaje por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Me quedé profundamente dormido a bordo de un bote de pedal mientras disfrutaba de una tarde tranquila en el agua. Desperté un par de horas más tarde y la realidad me dio un golpe brutal. Me encontraba flotando en medio de la nada, completamente desorientado y con un cuadro de deshidratación severo. Para empeorar mi situación, no llevaba ni una sola gota de agua potable conmigo. El desierto líquido me rodeaba por completo. Por pura fortuna, traía puesto mi reloj de pulsera en la muñeca, lo que me permitió aplicar un viejo truco de orientación y calcular hacia dónde quedaba el norte. Además, el bote de pedal tenía pegada una pequeña calcomanía desgastada que mostraba una especie de mapa rústico con las rutas de la zona costera. Gracias a esos dos elementos, logré descifrar de forma milagrosa hacia qué dirección debía avanzar para regresar a tierra firme. Comencé a pedalear con las pocas fuerzas que me quedaban. Logré aproximarme a las instalaciones del hotel justo en el momento en el que el sol se estaba ocultando en el horizonte. Fueron un poco más de una hora de un esfuerzo físico de lo más agónico, arrastrando las piernas bajo un calor sofocante y con la garganta completamente seca. En cuanto puse un pie en la orilla, mi instinto de supervivencia tomó el control. Me metí a la fuerza y sin pedir permiso al restaurante principal del complejo. El personal de cocina apenas estaba organizando las mesas y preparando los platillos para el servicio de la cena. Imagínense la escena, yo estaba ahí parado a mitad del elegante salón, vistiendo únicamente mi traje de baño empapado, cubierto de sal y gritando como un auténtico demente fuera de sí. Agua. Quiero agua, por favor. Hasta el día de hoy agradezco profundamente el hecho de que nadie en el lugar me hiciera preguntas estúpidas, ni saliera con la típica respuesta burocrática de, señor, lo siento. Pero usted no puede estar en esta área en este momento. La gerente de la recepción que pasaba por ahí leyó la gravedad de la situación en mi rostro al primer segundo. La mujer corrió de inmediato hacia el refrigerador industrial y regresó con varias botellas de una bebida hidratante para reanimarme. Durante el trayecto de regreso a la costa, hubo un par de ocasiones en las que estuve completamente convencido de que iba a perder la vida ahí afuera. Una paranoia horrible me carcomía la mente y no paraba de pensar, viejo, de verdad no puedo creer que me voy a morir de una forma tan estúpida e idiota. El panorama se volvió verdaderamente tétrico hacia el final del calvario porque la noche cayó de golpe y la playa del hotel no contaba con ningún tipo de iluminación artificial. Mis piernas estaban tan molidas que pedaleaba a una velocidad espantosa y el miedo de perder el rumbo en la oscuridad total me heló la sangre. Nota cultural. Los relojes analógicos pueden utilizarse como una brújula de supervivencia rudimentaria en el hemisferio norte al apuntar la aguja de las horas directamente hacia el sol. El punto medio entre la aguja de las horas y la marca de las 12 en punto indica el sur exacto, lo que permite a los navegantes extraviados establecer una orientación básica.
Los protocolos de seguridad marítima aconsejan encarecidamente a los turistas recreativos no utilizar botes de pedal o embarcaciones pequeñas no motorizadas sin llevar dispositivos básicos de comunicación o elementos de flotación personal, ya que los vientos marinos pueden desplazar rápidamente a estas embarcaciones ligeras hacia canales de aguas profundas. Llevaba poco más de un mes viajando de gira internacional con una banda de música. Nuestro itinerario nos llevó a volar desde el Reino Unido hacia Qatar y finalmente aterrizamos en Dubái para participar en el prestigioso Festival Internacional de Jazz. Como era de esperarse en este tipo de eventos, los organizadores nos hospedaron en el hotel sede oficial del festival, un complejo de gran lujo donde se alojaban casi todas las celebridades y el personal técnico. Desde nuestro ingreso, noté algo que me causó una sutil desconfianza. El edificio estaba repleto de hombres que vestían la indumentaria tradicional de la región, túnicas blancas impecables que cubrían todo su cuerpo. Aquello me pareció bastante extraño e inusual, considerando que se trataba de un evento musical de corte internacional. Como manager de la banda, tuve que estar en el lugar una semana completa antes de la apertura oficial para coordinar los ensayos técnicos. Durante todos esos días recorriendo el recinto del festival, jamás vi a una sola persona vistiendo esa ropa tradicional en las áreas de concierto. Solo estaban dentro de nuestro hotel. Completamos las fechas de la gira con un éxito total y procedimos a realizar el registro de salida en la recepción. Mientras esperábamos en el vestíbulo, un detalle captó mi atención. En la mesa de centro había un periódico local con las fotografías de varios hombres y una mujer impresas en la portada. Lamentablemente todo el texto estaba redactado en árabe y me fue imposible descifrar los titulares. Lo verdaderamente inquietante es que una de las mujeres de las fotos tenía un parecido físico espantoso conmigo. Llegamos al aeropuerto internacional y me dirigí de inmediato al puesto de revistas para conseguir una edición del periódico en inglés. Al comenzar a leer las noticias internacionales, una fría punzada me golpeó el estómago de forma directa. Me enteré de que un operativo de muy alto nivel, perteneciente a una organización enemiga de varios países de la región, había sido fríamente asesinado dentro de nuestro hotel. El crimen ocurrió exactamente el mismo día en que nosotros nos registramos en el complejo. Esos 70 hombres con túnicas tradicionales que andaban por los pasillos no eran turistas, eran básicamente el equivalente a la Policía Federal o el servicio secreto de ese país. Para que dimensionen la gravedad del asunto, fue como si el mismísimo director de la CIA hubiera sido ejecutado dentro de los Estados Unidos. El evento había desatado una cacería humana internacional de proporciones descomunales. Prefiero no dar más detalles específicos sobre las identidades reales, ya que sería sumamente fácil dar con mi nombre real en Internet. Para terminar de confirmar mis sospechas y asegurarme de que no estaba atrapada en una pesadilla, el diario incluía una fotografía exacta de nuestra sección de habitaciones. Incluso venía una captura de las cámaras de seguridad que mostraba a una de las sospechosas junto a los hombres que el gobierno catalogaba como terroristas dentro del ascensor del hotel. Era nuestro edificio, no había duda. El miedo me erizó la piel. Me encontraba absorta devorando el periódico en la sala de embarque cuando, de un segundo a otro, las bocinas del aeropuerto pronunciaron mi nombre. Me llamaron de urgencia al mostrador principal de la aerolínea. Al acercarme, me topé con un grupo de hombres corpulentos y con rostros de pocos amigos revisando minuciosamente mi pasaporte original. De la nada, varios agentes uniformados bajaron corriendo por el pasillo de la puerta de embarque hacia donde estábamos esperando el avión. Todos vestían uniformes militares de combate y portaban ametralladoras de alto calibre en las manos. Rodearon el perímetro en un par de segundos. Una mujer de baja estatura, que vestía una túnica negra y un velo tradicional que cubría su cabeza de forma muy estricta, se me plantó enfrente y me ordenó con voz fría que debía acompañarla de inmediato en privado. No me atreví a discutir ni una sola palabra. Los músicos de la banda tampoco se movieron de sus asientos. Yo misma les había advertido firmemente antes de viajar que en Dubái jamás debías jugar con el personal de seguridad nacional. Me escoltaron hacia una habitación pequeña y aislada del aeropuerto. En cuanto entramos, la mujer del velo ahuyentó a los guardias armados con un gesto seco de la mano, cerrando la puerta metálica. Ella resultó ser la investigadora principal y venía acompañada por una traductora, quien comenzó a dispararme preguntas sin vaselina. Me cuestionaron cuánto tiempo llevaba residiendo en el Reino Unido, cuáles eran mis afiliaciones políticas actuales, qué actividades exactas venía a realizar a Dubái y cuál era mi religión personal. Me preguntaron directamente si sentía algún tipo de odio o animosidad hacia las comunidades musulmanas. Fue un bombardeo psicológico terrible.
Respondí absolutamente todo con total honestidad, manteniendo la compostura a pesar de los nervios. Al terminar mi declaración, la oficial principal movió la cabeza con resignación, dio 2 ligeros golpes en la puerta y los guardias me permitieron retirarme del lugar para abordar el avión. Aparentemente, mi rostro era un reflejo exacto y perturbador de una de las mujeres que ejecutó al líder político en el hotel. Para empeorar la coincidencia, yo había pasado exactamente la misma cantidad de tiempo viviendo en el Reino Unido que la sospechosa real, quien había viajado desde Irlanda para ejecutar el crimen y borrar sus pistas logísticas. Me enteré de todos estos detalles semanas después a través de los contactos del Festival de Música. Mi detención estuvo a un solo paso de convertirse en un grave conflicto diplomático internacional. Desde esa aterradora experiencia en mis vacaciones de trabajo, tengo la costumbre estricta de comprar todos los periódicos locales en cuanto piso un aeropuerto extranjero. Y siempre busco a alguien que me traduzca los titulares si presiento que algo extraño está ocurriendo a mi alrededor. Nota cultural. El Festival Internacional de Jazz de Dubái es uno de los eventos culturales más masivos de los Emiratos Árabes Unidos. Los cuerpos de seguridad federales de Dubái y las agencias de inteligencia de Medio Oriente operan bajo estrictos protocolos de antiterrorismo informatizados, en el contexto de un magnicidio. El uso de vestimenta tradicional por parte de agentes encubiertos permite una vigilancia discreta en hoteles de cadena internacional antes de activar los cierres de fronteras y aeropuertos mediante alertas biométricas de reconocimiento facial. Hace aproximadamente unos 4 años, me fui de vacaciones de primavera a la playa junto a mis 2 hijos pequeños y mis padres. Una tarde me encontraba recostada en la arena vigilando a mis niños mientras ellos jugaban tranquilamente con la arena. Mis padres habían decidido regresar un momento al departamento del complejo donde nos hospedábamos. Mientras descansaba bajo el sol, comencé a escuchar y a observar de reojo a un grupo que se había instalado justo detrás de mi posición. Se trataba de un equipo mixto de porristas universitarios, y al lado de ellos había otro grupo de adultos que venía acompañado por 2 niños pequeños. Los porristas comenzaron a hacer piruetas en la playa, dando volteretas en el aire y practicando algunas de sus rutinas de acrobacia. Aquello llamó de inmediato la atención de los adultos que estaban al lado, y también la mía. Me quedé mirándolos un momento. En ese instante, los adultos le pidieron a los porristas que les enseñaran cómo hacer una voltereta correctamente. Los jóvenes accedieron sin problemas y comenzaron a mostrarles algunos trucos básicos. Mientras los adultos se distraían intentando replicar las piruetas, un grito de alerta rompió la música de ambiente. Escuché claramente que uno de ellos exclamó con desesperación: ¿A dónde se fueron los niños? Dios mío, están metidos en el agua. Me incorporé de golpe. Lo primero que hice fue buscar con la mirada a mis propios hijos y, por fortuna, ellos estaban exactamente en el lugar seguro donde los había dejado. Sin embargo, al mirar hacia el océano, me percaté de que los 2 niños del otro grupo se habían metido al mar y la marea los había succionado, arrastrándolos a una distancia considerable por culpa de una corriente subterránea. Les ordené a mis hijos con voz firme que se quedaran ahí, que por ningún motivo se movieran de la arena, y arranqué a correr con el corazón en la mano. Me arrojé directo al agua y nadé con fuerza hacia las víctimas. Pero en cuanto mis pies dejaron de tocar el fondo marino, un frío presentimiento me frenó en seco. Me di cuenta de que, si seguía avanzando a mar abierto, yo también entraría en un riesgo mortal. Y todo eso iba a pasar justo enfrente de mis propios hijos. Tomé una decisión límite en ese momento. Iba a hacer absolutamente todo lo que estuviera en mis manos para ayudar a esos niños, pero solo mientras mis pies tuvieran apoyo firme en la arena. No me iba a ahogar frente a los ojos de mis bebés. Me di la vuelta y nadé de regreso hacia la orilla. En cuanto mis pies volvieron a sentir el fondo, quedé cara a cara con una de las mujeres del grupo de adultos que apenas iba ingresando al oleaje. La miré con profunda impotencia y le dije: lo siento mucho, de verdad no puedo ir más allá. Mis bebés están allá en la orilla y me están viendo. Lo siento. La mujer me clavó una mirada desencajada, completamente muda por el shock. Jamás en la vida me voy a olvidar de la expresión de sus ojos. Salí corriendo del agua y comencé a gritarle con desesperación a la multitud que empezaba a amontonarse en la playa, exigiendo que alguien llamara a emergencias.
El tiempo se sentía eterno, una tortura psicológica. Finalmente, un hombre apareció corriendo con un flotador de rescate y lo arrojó con fuerza hacia la corriente. Volteé de nuevo hacia el mar y vi que una pareja de ancianos venía arrastrando a la niña a través del fuerte oleaje. Los señores estaban perdiendo las fuerzas de forma dramática. Me metí al agua de nuevo, avanzando lo más profundo que pude sin permitir que la marea me tirara. Estiré los brazos, tomé a la pequeña y le dije, ya te tengo. Solo sujétate fuerte. Aguanta un segundo más. Logré sacarla hacia la zona segura y se la entregué en los brazos a uno de los adultos del grupo. La niña estaba aterrorizada y llorando, pero se encontraba bien. Giré la cabeza hacia el agua por segunda vez y ahí fue donde el panorama se volvió verdaderamente tétrico. Dos de los hombres del grupo habían logrado alcanzar al niño, pero la marea los estaba moliendo a golpes. Ambos adultos intentaban mantener la compostura para no empeorar las cosas, pero el horror puro se leía en sus rostros. El niño no paraba de gritar entre lágrimas, no me quiero morir. Me voy a ahogar. Su cabeza entraba y salía de la superficie de forma caótica mientras los dos hombres sufrían lo indecible para mantenerlo a flote, hundiéndose ellos también en el proceso. El niño estaba fuera de sí por el pánico y tragando demasiada agua salada. De repente, el bendito flotador que el hombre había lanzado llegó hasta su posición. El pequeño logró aferrarse al plástico y la pareja de ancianos regresó al combate para ayudarlos a salir de la zona de succión. En cuanto estuvieron lo bastante cerca, los tomé de las manos y caminamos todos juntos arrastrando los pies hasta la costa. El niño venía con un temblor terrible en el cuerpo, igual que los adultos, pero milagrosamente estaba a salvo. Abracé con fuerza a los señores que se habían jugado la vida conmigo en el agua. Le repetí a la mujer lo mucho que lo sentía por no haber ido más profundo debido a mis hijos, y ella me tomó de la mano y me dijo que me entendía perfectamente. Jamás voy a olvidar los rostros de esa pareja. Caminé de vuelta hacia mis niños. Ellos habían presenciado todo el rescate desde la arena, pero por fortuna se mantuvieron felizmente ajenos a la gravedad real de lo que acababa de ocurrir. Tomé sus cosas y los saqué de la playa lo más rápido que pude para regresar al departamento. Esa ha sido, sin duda alguna, la peor pesadilla que he vivido en unas vacaciones. Todo ese calvario ocurrió en un espacio de apenas 5 minutos. Nota cultural. Las corrientes de resaca son peligros costeros específicos y de alta velocidad, capaces de arrastrar a los nadadores lejos de la orilla a velocidades de hasta 8 pies por segundo. Aproximadamente 2.4 metros por segundo, lo cual es más rápido que un nadador olímpico. Las estadísticas de rescate marítimo indican que un alto porcentaje de los ahogamientos de turistas ocurren durante las vacaciones familiares debido a la respuesta activa al ahogamiento de las víctimas y al fenómeno de la distracción de los espectadores, o de los presentes, donde breves lapsos en la supervisión de los padres durante las actividades recreativas permiten que los niños entren en oleajes peligrosos sin que nadie se dé cuenta. Ocurrió en enero de 1971. Un gran amigo y yo nos encontrábamos de vacaciones recorriendo la ciudad de Masad, en Irán, justo después de haber cruzado la frontera desde Herat, en Afganistán. Una tarde salimos con total tranquilidad con la intención de caminar hacia el hammam local, un baño público tradicional de la zona. Apenas llevábamos un par de calles recorridas cuando un mal presentimiento nos puso en alerta máxima. Notamos que un grupo numeroso de adolescentes y niños nos venía siguiendo muy de cerca. De la nada, los jóvenes empezaron a abuchearnos de forma coordinada, lanzando un cántico burlón e intimidante a mitad de la calle: "Hippie American. Hippie American". Giré la cabeza para ver qué estaba pasando y el panorama se volvió verdaderamente tétrico. Varios de esos muchachos cargaban antorchas encendidas con fuego real en las manos. El acoso psicológico escaló rápido a una agresión física total. Empezaron a arrojarnos basura, piedras y bloques de desecho congelado de la calle mientras apresurábamos el paso. Doblamos la esquina a toda prisa buscando refugio, pero el estómago se nos vino abajo. Nos topamos de frente con un callejón sin salida, atrapados entre muros altos de adobe y nieve. Mi amigo y yo nos miramos a los ojos.
Sin cruzar una sola palabra, guiados por un puro instinto de supervivencia y un impulso de adrenalina brutal, nos giramos en sincronía exacta y arrancamos a correr directo hacia ellos. Justo cuando la docena de atacantes iba doblando la esquina para acorralarnos, nos les fuimos encima con todo. Rompimos su cerco de seguridad a base de puros golpes, patadas y empujones desesperados. Nos abrimos paso como pudimos entre la multitud y corrimos a ciegas, con el corazón en la mano, esquivando las llamas. No paramos de correr con todas las fuerzas que nos quedaban hasta que finalmente alcanzamos una avenida principal que logramos reconocer, para luego encerrarnos a salvo en nuestra habitación. Tengo grabado en la memoria un detalle rarísimo. En medio de ese calvario, alcancé a percatarme de que sus antorchas eran en realidad tubos gruesos de cartón, de esos que se usan para enrollar las alfombras grandes. Es increíble e irónico el tipo de pensamientos estúpidos que procesa tu mente en momentos de peligro extremo. No voy a decir que el tiempo se detuvo por completo, pero sí tuve los segundos necesarios para fijarme en ese material, calcular mi espacio y elegir golpear primero al chico más pequeño del grupo para abrir la brecha. En ese entonces yo tenía apenas 17 años, por lo que probablemente era solo un par de años mayor que mis propios agresores. Sin duda, ha sido el susto más espantoso de todos mis viajes. Nota cultural. La ciudad de Mashhad, al noreste de Irán, es uno de los centros de peregrinación religiosa más importantes del mundo islámico. A principios de la década de los 70, la ruta de viaje conocida como el Hippie Trail cruzaba activamente estos territorios, exponiendo a los mochileros occidentales a la desconfianza cultural de las comunidades locales y a emboscadas en los laberínticos callejones de los bazares antiguos, donde el urbanismo tradicional carecía de salidas vehiculares de emergencia. Si te gustan estas historias, asegúrate de suscribirte a Oráculo Reddit para más.